Bueno, todo empezó acá, ¿sí se ve? Todo empezó acá, diría yo. Eh, en esta silla, porque fue parte de otro documental que hice que se llamaba Dandelion. Y durante ese documental estaba explorando el tema de la belleza, sobre todo como lo entienden los italianos, partiendo de una frase de Roberto Rossellini que decía que la belleza debería ser verdadera, o sea, algo bello debe ser verdadero, simple y útil. Entonces con eso estuve haciendo tomas en diferentes partes y una de esas partes fue Portugal, porque en Bella pues se puede hablar de belleza cuando empezamos a hablar de los azulejos portugueses, que son una cosa supremamente, no solo bonitas, sino que tiene mucho contenido y tenía que ver con el tema de la belleza como lo estaba tratando yo, porque cuando hablamos de belleza o cuando hablamos de una vida humana, vemos que hay muchos fragmentos de vida, sobre todo cuando hay rupturas o cuando hay dolor. Entonces, el bello de alguna manera para ser bello necesita de alguna manera una dosis de dolor y una dosis de reconstrucción. Entonces todos estos fragmentos se iban anudando cuando uno empieza a hablar de, de belleza y de los azulejos. Entonces llegué a Bella, a Portugal, y me encontré con una persona que me guió durante esta pesquisa. Ustedes lo conocen, pero acá se los traigo de nuevo. ¿Se va a caer? Bueno, el Rui Gaiviño, ese fue el productor científico, cultural geographer, en chamán, amigo, cocinero, enotero también, y gracias a él conocí el Museo del Azulejo en Bella, que es un lugar bellísimo, y todas las diferentes iglesias, y empezamos a hablar de la luz, y me presentó a otra persona que es un experto en los azulejos. Pásale, pásale, sí, sí, no hay problema. Qué lindo. Floribal Bayoa, que él es un arqueólogo, y en ese momento lo conocí como un experto del azulejo. Él tiene unas publicaciones muy lindas y hablamos largamente sobre todo de los pequeños fragmentos de vida y de lo que los arqueólogos buscan. La belleza para el arqueólogo no es reconformar todas las piezas cuando las encuentra, sino encontrar esa pequeña pieza. Eso es el pequeño tesoro de lo que habla también Miguel en el documental. Entonces, pues a lo largo de todo ese trabajo me fue inspirando muchísimo y de hecho me llevó atrás a los años donde yo en algún momento quise estudiar arqueología, pero yo quería ser egiptóloga. Y bueno, eso nunca lo logré, pero siempre quedé con ese ánimo y estaba luego la parte social, porque Floribal Bayoa, trabajando con los azulejos, hizo una obra de arte público muy linda en la que también estuvo Ruby por ahí, estuvieron haciendo daños en diferentes cajas de electricidad, retomando un poco el tema del azulejo en Bella, y era un trabajo de memoria, porque es importante traer eso, ¿no? Entonces ahí se van haciendo unas conexiones de lo que puede hacer la ciencia, un científico como un arqueólogo, y cómo se puede trasladar eso al colectivo imaginario. Ahora, ¿por qué decidí yo hacer este documental en arqueología? Bueno, primero porque me parecía interesante la aproximación multidisciplinaria y lograr como una conversación entre la arqueología y la parte social, como ya les dije. Entonces, darle como visibilidad a todo este valor agregado que en su devenir de arqueólogos ellos traen a todo el territorio, no solo para hablar del pasado, sino para hablar del presente y del futuro. Entonces, pues me interesaba encontrar qué prácticas virtuosas del pasado, de la arqueología, pueden aplicarse ahora o se pueden traer y podemos hablar de resiliencia. De alguna manera los arqueólogos nos pueden ayudar a dar un poquito de luz en esto y se atraviesan temas como la agricultura, el arte o el uso del tiempo y el espacio de esos antiguos habitantes de la época de bronce, de la edad de bronce, y lo que en esos territorios, en esos pueblos iban dejando y lo que podemos nosotros encontrar en esas pequeñas claves que dejaban en los diferentes objetos. El segundo punto que me interesaba fue que en ese momento, en el 2017, desde el 2015 casi, estaba toda la parte de los refugiados que estaban llegando de Siria. Y para mí, cuando uno habla de arqueología, inmediatamente yo me remito a Grecia, se remite uno a Troya, se remite uno a lo que hoy en día es Turquía,
y me parecía un tema interesantísimo, pero cuando uno piensa en ese pasado de Homero, no puede dejar de pensar en lo que está sucediendo todavía con los refugiados y cómo eso se puede transmitir a nivel de arte. Entonces supe investigando que pues ese año, en el 2017, durante la documenta de Kassel, todos los artistas iban a estar trabajando en el tema de los refugiados y de estos barcos que se estaban hundiendo. Entonces pues empecé a tener información, a ver cómo los artistas, digamos, esto es un pedazo de un bote naufragado que Guillermo Galindo tomó y lo construyó, lo convirtió en un instrumento musical con las diferentes piezas. Eso era todo un salón con elementos musicales. Entonces ahí también empezaba a llegar el sonido, ¿no? Que el sonido es un elemento importante en Charoco también. Y bueno, me interesaba mirar básicamente la relación entre la arqueología y la política vista desde un punto audiovisual. Dentro de la parte política, de la parte social, pues era ver un poco cómo el parlamento, eso que se veía en Atenas como el coro, como el demos, la democracia, y el demos también, que es como la separación en esas polis, nos representan supuestamente ahora en el Parlamento, pero nuestros parlamentos actuales a nivel político están en ruinas, están fragmentados. Entonces, de lo que se hablaba en la documenta en Kassel era de que el real Parlamento somos nosotros en las calles que estamos sin representación y sobre todo las personas que son migrantes, las personas que están absolutamente a la deriva después de estos naufragios y de estar exiliados y escapando, pues tienen que resistir las medidas de austeridad y las políticas de xenofobia. Entonces, pues por eso quería básicamente ensamblar de alguna manera esto a nivel de edición también, porque cuando uno está hablando de documentales o de films, de videos, pues uno tiene que editar y lo que tiene son pequeños fragmentos también. Entonces todo el tema de los fragmentos y la pequeña pieza era una cosa que me interesaba. El tercer elemento es que simplemente era poder trabajar en el campo abierto, que es una cosa que me gusta mucho, y ya venía ese interés también por la arqueología. Esta es una escena del documental de Dandelion, eso es en Éfesos, entonces ya venía como toda esa línea de interés. Entonces con todo eso, le escribí a nuestro amigo Gaiviño y le dije, óyeme, ¿tú conoces alguna exploración, excavación arqueológica? Y me dijo, espera un momento. Entonces, como a las 2 semanas me respondió en un mail y me dijo, sí, lo tengo, Outeiro do Circo, en Montbella. Y yo, ¿dónde queda Montbella? O sea, yo sé dónde queda Bella, pero Montbella. Y entonces me dijo, sí, me puso finalmente en contacto con nuestro Miguel Serra. Y empezamos una correspondencia muy bonita en la que él me dio muchísimo material acerca de su trabajo científico y de acción social y de cómo ellos en esta excavación arqueológica de la Edad de Bronce que se llama Outeiro do Circo, están muy en conexión con el pueblito más cercano que es Montbella, ¿no? Siempre, muchas veces cuando van allá con los arqueólogos se quedan en las casas, están pendientes en el territorio anexo que es el de Montbella. Y entonces empezó como a crearse esta narración y nuestro arqueólogo que está por ahí, el joyero Rafael Ortiz, pues dijo una cosa muy interesante durante el documental y es que la arqueología te lleva mucho más atrás, ¿no? O sea, casi siempre hay una historia oral, pero la arqueología te lleva donde tu abuelo no te puede contar y entonces por eso el arqueólogo debe contar historias y debe contar mejores historias. Y ahí entonces empiezo yo a ver al arqueólogo como un storyteller, ¿no? Como un contador de historias también y hay un cierto ritmo. Entonces ahí empieza el discurso. Así que en el 2017, con toda esta información, llego a Bella. ¿A dónde? A los headquarters de nuestro amigo Rubén. Y ahí empezó como a cocinarse todo. Nos presentó el Miguel, esa es la noche que nos conocimos, siempre hay cena, siempre hay como comida alrededor y empezamos a hablar. Esta es una cena al día siguiente en la casa de Miguel con su fantástica esposa que es maravillosa y empezaron a sacar piezas de los hallazgos y empezaron a explicarme y empezamos a decir, listo, ¿cómo vamos a empezar a ensamblar este discurso y esta narración? Entonces, ya desde ahí empecé yo a vislumbrar la parte social, la dimensión social del trabajo, sobre todo del proyecto de Outeiro do Circo y de Palimpesto, y de cómo ellos quieren trabajar con las comunidades, como les contaba anteriormente, para unir estos dos temas, el pasado y el presente, y entonces la arqueología se hace muy cercana a la antropología. Y ahí es cuando creamos la compañía, alrededor de todas estas escenas y todas estas cosas empezamos a crear Gazpacho Films.
fue algo que nos acompañó durante todo el tiempo y empezamos a mapear las diferentes iniciativas. Entonces, en este mapeo, a lo largo de todo este territorio de Bella y cercanías, aparece nuestro amigo Woody, Eduardo, que fue un aliado perfecto, para el road movie, nos llevaba y nos traía todo el tiempo y empezamos a mirar en Mombella y alrededor de estas antiguas prácticas. La idea era elementos de conexión entre la edad de bronce, que a nivel de aplicación en cuanto a cerámica, y bueno, todo lo que tiene que ver con el día a día. Entonces, esto es un poco de la información. Esto es lindo porque ya se empieza a ver que el pueblo de Mombella se acerca mucho más y se empieza a apropiar del territorio. Y empezamos a conocer también, por ejemplo, este es el último ceramista del territorio, de Berinjel, que nos empieza a decir esto finalmente no me lo estoy inventando yo, esto viene desde un conocimiento muy ancestral, porque básicamente lo que encuentran los arqueólogos son pedazos de eso. Y también empezamos a ver los diferentes instrumentos, las herramientas que los arqueólogos mismos han encontrado. Cosas como esta hoz que ellos utilizan hoy en día, ya desde la época de la Edad de Bronce lo usaban. Empezamos a ver también intervenciones artísticas como estas que trató de promover Woody Eduardo con algunos estudiantes de arte para hacer residencias artísticas. Y empezamos a ver también pues cómo ha cambiado el tema de la alimentación, ¿no? El aceite de oliva, por ejemplo, ahí empecé yo a encontrar que ese territorio que se ve muy lindo a nivel plástico, pues realmente es todo el cultivo de olivares intensivos, ¿no? Es un cultivo intensivo y empecé a darme cuenta de la colonización española en el territorio portugués, que era una cosa de la que yo no tenía conocimiento, y de cómo se desperdician ahora mucho de los diferentes suelos, porque antes, digamos, acá en esta cena que estábamos preparando, nos mostraban los diferentes pimientos, que se cultivaban también legumbres, cosas alrededor del olivar, ¿no? Cosas que se han perdido y que todavía quieren ser rescatadas en Bella y en Mombella y a los alrededores. Entonces el suelo se presenta como algo en donde no solo se encuentran los pequeños fragmentos arqueológicos, sino que tienen una función social el territorio. Y bueno, seguimos viendo los diferentes materiales, por ejemplo, el señor Canovas que trabaja con corcho y tiene una cantidad de cosas interesantes a las cuales es muy importante darles visibilidad porque hay muchísima historia que contar ahí. Y finalmente llegamos también a Outeiro, al sitio de la excavación. Recuerdo que esa primera mañana yo me fui en camiseta y pantalón corto y porque hace mucho calor en Bella, pero a las 6 de la mañana no hace mucho calor, hace mucho frío y yo me fui con chanclas, con sandalias y el suelo era así, entonces ese día no pude caminar porque se me metían todos los chuzos en los pies, o sea, ese día no pudimos filmar nada, pero empecé a conocer un poco el devenir de los arqueólogos, los diferentes voluntarios y más o menos el ambiente que se respira durante las excavaciones. Y bueno, y empezamos a compartir y a respetar mucho y a entender, obviamente, el quehacer del arqueólogo. Mucha gente piensa que ellos buscan tesoros, pero no es así. Y es interesante, yo traté luego de practicar algo, pero los arqueólogos tienen harta fuerza porque no pude yo sacar las paladas de tierra ni nada. Y esta es la vida del arqueólogo, que me parece buenísima. Trabajan extenuantemente, encuentran las piezas y están siempre al aire libre. Bueno, luego mapeamos también prácticas como las del pan, porque pues el territorio lentejano es súper importante a nivel de pan y lo ha sido. No sé, me parece que ahora hay estudios etnobotánicos tal vez, que está adelantando Outeiro, desde Palimpesto y me parece interesante, ¿no? Porque están yendo aún mucho más dentro de las prácticas ancestrales. Por eso durante el documental se ve pan y se ve el alcohol un poco también, porque son los lugares de encuentro en los que los arqueólogos logran recolectar información. Y luego empezamos a hablar también un poco de la arqueología industrial y ver cómo se está apropiando demasiado con toda esta planificación urbana del territorio, los entes oficiales, porque aquí, digamos, atrás ese edificio que se ve es un edificio de arqueología industrial, es un espacio que quisieron conservar como una galería de arte.
hacia este lado ahí adentro de una excavación romana o prerromana, si no estoy mal, y todos esos elementos tienen que ser sacados de ahí, tienen que ser llevados a un museo porque no los van a respetar. Digamos, en Atenas a veces se logra ver en el metro, que han puesto espacios especiales y han dejado las cosas ahí. Pero acá en muchos casos toca sacar y llevárselo porque el futuro y el desarrollo viene arrasando, entonces es el papel de los arqueólogos y es algo que valdría la pena pensar o replantear. También vimos la participación de la UNED para las diferentes actividades que hicimos e hicimos este mapeo más o menos de locaciones. Estuvimos en Sao Domingos porque queríamos hablar de comercio y durante la edad de bronce, pues el bronce, para hacer bronce necesita malearse con otros elementos de minerales. Entonces hicimos como ese pequeño recorrido, fuimos también al Parque Natural de Arrábida, fuimos a Carrasqueira, y de todo eso estuvimos buscando el título del documental, porque sería algo que guiaría un poco más, que siempre es sólido. Y entonces un día Miguel se inspiró y me contó que el viento, que es una cosa muy fuerte en la mañana y en la tarde, de hecho es algo muy interesante y muy contundente, y él piensa que ese viento también existía en la época de la Edad de Bronce, y es un viento que arrasa la planicie, pero luego se queda quieto en un punto que es el olivar de cortavento. Entonces empezamos a mirar, y este viento cómo se llama, y entonces sí existe el viento de levante, y existe el greco levante, y ese viento que viene del sudeste se llama Shiroko. Entonces, wow, ese es el nombre, y se quedó como Sharoko. Entonces llegamos donde nuestro amigo y le dijimos, mira, tenemos el tema, tenemos el nombre, y necesitamos empezar a buscar información de eso, y dijo, les tengo el título, y nos recomendó un pedazo interesante del libro El paciente inglés, que es la introducción del documental en donde se habla de los diferentes vientos que atraviesan toda la región del Mediterráneo. Entonces con esto nos fuimos con la imaginación, digamos, a hacer todo este mapeo de locaciones en las cuales muchísimos de las personas pues colaboraron, y obviamente cada uno de ellos tenía un significado dentro de la narración del documental. Siempre nos estaba acompañando el capitán, y llegamos a un momento en el que era muy importante hablar del ritmo, no solo por la narración, sino pensando a nivel de edición también, y a nivel de música. Entonces, ok, ¿quién va a ser la banda sonora de la película? Y tuvimos ahí a Tango París, muy amablemente de nuevo alrededor de la mesa, encontramos a Alexander Catarino, quien fue muy generoso y nos dio, y fue una colaboración lindísima, algunas de sus canciones, de las canciones de Tango París. Y luego entraron a la escena también los cantadores de Desasosiego, que yo no los conocía, yo no conocía el canto alentejano. Y claro, durante el rodaje empezamos a ver cómo es de relevante el trabajo de los campesinos, porque finalmente fueron ellos quienes encontraron las primeras piedras de Outeiro do Circo, ¿no? Trabajando allá dijeron, uy, acá hay unas cosas raras, y entonces, fue el gran descubrimiento de que había una excavación potencialmente arqueológica. Y lo lindo es que estos cantadores de Desasosiego se acuerdan mucho del canto de los campesinos cuando estaban trabajando. Y había una frase que me llamó mucho la atención, que fue, la tierra me paga mientras estoy vivo, y cuando yo me muera, yo le voy a pagar a la tierra, y lo cantan con todo el sentimiento y todo. Entonces, toda esta tradición oral era algo que era importante tenerla, y fue muy lindo contar con la participación de ellos durante el rodaje, que fue con ellos especialmente una tarde, que fueron a cantar a la excavación, y fueron como 8 carros que llegaron diferentes, quién los cuadra, los hombres son muy desordenados, entonces hagan una fila en la planicie, tienen que cantar. Entonces, bueno, mientras se vestían y todo, pero lo logramos, y fue un pedazo bien, bien bonito. Después de todo empezó luego la postproducción del film, que lo hicimos en el museo, gracias a todas las conexiones igual. Y mientras los muchachos llegaban a cepillar las diferentes citas, a lavar todos los días, yo estaba en otro cuarto empezando también con mis fragmentos de film, a limpiar, a filtrar, a ver cómo iba a ser la encadenación de todo.
necesitábamos también la voz, y ahí está entonces Ana Ademar, ella es la voz oficial del documental, y luego, con peripecias también meses después, logró enviarme su voz. Y tenemos a Reginaldo, él es uno de los voluntarios arqueólogos, que no creía tener buena voz. Él decía, no, no, yo no voy a hacer esa voz, no, pero ¿por qué? Y yo que sí, fue una labor interesante de dirección de voz. Esa es la radio de la planicie, la voz de la planicie, que muy amablemente nos prestaban las cabinas, y yo creo que el resultado fue muy bueno. Yo creo que él no continuó con su carrera de locutor, pero hizo un muy buen papel. Bueno, durante todo este trabajo yo seguía haciendo un poco de la postproducción, y seguíamos de todos modos asistiendo a los diferentes eventos del pueblo, como para entender esa dimensión social y ese encadenamiento que hay entre la arqueología y las personas del pueblo. Y durante la edición, pues vuelve a aparecer el Mediterráneo, vuelve a aparecer como esta imagen del gran Mediterráneo atravesado por esos antiguos pueblos que llegaban y se movían, los fenicios, pero ese dolor, ¿no? De las personas que están atravesando en las condiciones. Entonces yo una vez bajé porque necesitaba el mar, necesitaba entrar al agua porque en Alentejo hace mucho calor. Iba conduciendo el carro cuando en la radio empezó a sonar la, la música de Algeria y de Marruecos. Y fue una cosa lindísima. Esos invisibles comunicantes, ¿no? Hablamos de arqueología y de los egipcios. Y bueno, fue el momento en el cual me fui para Kassel a la documenta, llevándome cosas interesantes como qué es lo que nos hace estar juntos, ¿no? Que era un poco de la investigación también que estaban haciendo los artistas allá, qué es lo que nos pone a trabajar juntos. Y yo creo que de los trabajos que he hecho, este ha sido uno de los más bonitos a nivel de trabajo de equipo, a nivel de toda esa fuerza, obviamente guiados por la pasión de Miguel Serra, que es una fuerza así arrebatadora, que logra desencadenar muchos pequeños proyectos a partir de ese proyecto de Otero Circo. Luego ya cuando llegué a editar ya en serio, que volví a mi casa, apareció un problema que era el de la ética o la estética, porque pues estuve hablando con algunas de las personas con las que trabajaba y que me colaboraban, y me decían, no está bien que metamos los refugiados, no está bien meter todo este tipo de los naufragios del Mediterráneo. Es una cosa solamente, es algo de arqueología, hablemos de arqueología, punto. Pero yo sentía esa necesidad de, si estamos hablando de arqueología del sector del Mediterráneo, es importante de todos modos que metamos esto que está sucediendo en este momento. Bueno, así que se quedó eso, y luego en el 2018 decidimos hacer la premiere de nuevo en Bella, y vimos que la película fuera estrenada en el Teatro Municipal, obviamente gracias a nuestro capitán de nuevo, que logró que el 13 de julio entráramos al teatro. Fue una cena, estuvimos juntos, y fue muy lindo también la respuesta de los cantadores. Ahí también al final fue una sorpresa lindísima, porque ellos se levantaron y a capela empezaron a cantar, digamos, la soundtrack de la película. Y aquí estamos, gracias, pienso, a Rui, que fue una persona que nos unió, y gracias al trabajo de todos ellos logramos hacer Charot. Entonces es un poco del behind the scenes. Muchas gracias, y como les digo, Charot no habría sido posible sin Rui. Él en algún momento me dijo que quería irse a navegar al Pacífico, al Océano Pacífico, al sur. Y de una manera yo pienso que él navegó y está ahora en paz. De hecho, cuando me enteré, que fue un mail que mandó Miguel, estaba frente al mar, estaba en la isla donde grabaron Il Postino, en Italia. Y fue un momento fuerte, pero fue un momento interesante. Él definitivamente está navegando como el capitán que es. Gracias, Rui. Entonces, yo creo que él quisiera que hiciéramos un brindis por él. Yo tuve unos problemas técnicos hoy, pero voy a hacer el brindis, y les invito a que veamos un minuto de imágenes del final de la película, con un poco de música de Armand Amar, que fue una persona que me presentó él,
un compositor de bandas sonoras. Gracias. Yeah. Muchas gracias, Andrea. Entretanto, aproveito só para informar que parece que o Zoom nos brindou novamente com minutos ilimitados, portanto não teremos a necessidade de reentrar através do outro link. Eduardo, eu pedia só para ligares o micro, se faz favor. Já estás. Tá. Eduardo, eu não vi a mensagem, foste tu que viste a mensagem? Vi, eu vi a mensagem. Ok, pronto. Uma vez que temos a sessão com minutos ilimitados, eu proponho que façamos isto em contínuo. Eu tenho uma apresentação bastante mais curta preparada sobre uma outra vertente de saída deste projeto, que é o que é que nós fizemos com isto depois. E continuamos a fazer até hoje, como é demonstrativo por esta sessão que estamos aqui a realizar. Portanto, eu vou só aqui preparar a minha tela. Um segundo. Creio que já está visível para todos. Sim. Bom, como tínhamos falado no início, esta sessão foi sugerida pela Andrea para falarmos do Charoco por uma ocasião muito especial. Hoje estamos a recordar o nosso amigo Rui Gaibino, porque faz exatamente um ano que ele nos deixou. Como mais ou menos todos sabíamos que ele voltaria para nos infernizar se soubesse que pretendíamos fazer algum tipo de homenagem, resolvemos não fazer nenhuma homenagem, fazer um recordatório sobre o filme O Charoco, por causa do papel imprescindível que ele teve, o elo de ligação e o forte de coração que meteu em todo este projeto. Ele teve no início, ele permitiu estes contactos entre pessoas distantes, teve no durante, desde carregar malas, desde fazer jantares e almoços, desde discutir milhentas ideias, teve em todos os momentos. E teve também na parte final, na parte da edição, na parte da divulgação, na premiere em Beja, que foi essencial o papel dele. Eu vou repetir algumas das imagens que a Andrea mostrou aqui nesta apresentação, mas tendo em conta que tudo isto nasce num projeto de arqueologia, queria-vos mostrar também o que é que nós fizemos com este documentário da Andrea. Desde logo porque, como já tiveram noção pela apresentação da Andrea, apesar de ser um projeto de investigação arqueológica, nós temos uma forte componente de ligação às comunidades, à comunidade local, à criação de públicos, à divulgação e portanto, para nós o Charoco, não sendo, na nossa ótica, um documentário clássico de arqueologia, nós achamos que o Outeiro do Circo e este projeto arqueológico não são o tema principal do documentário, mas são fazem parte dos personagens que deram origem a esta história, porque afinal o tema é o Charoco e o que ele nos conta, este vento que vem de longe. No entanto, devido à ligação que tem ao Outeiro do Circo e ao nosso projeto, e à nossa intenção de fazer também muita divulgação para além daquilo que é a divulgação clássica em arqueologia, não pretendemos limitar-nos a alcançar outros da mesma área temática, mas atingir pessoas com interesses muito variados.
E, portanto, desde logo demos um forte destaque, como é natural, à presença da Andreia, ao desenvolvimento deste projeto, que recordo que no dia em que a Andreia chegou ainda não tínhamos uma ideia muito bem definida do que é que se pretendia fazer. Foram vários jantares com o Rui Gaibino que nos ajudaram aqui a definir um caminho, que foi sempre construindo ao longo deste período que a Andreia teve connosco. Mas naturalmente que aproveitámos desde logo para fazer a divulgação durante o trabalho, durante a rodagem, durante a presença da Andreia nos trabalhos do Aterro do Circo, fomos divulgando através dos nossos próprios meios de comunicação, nas redes sociais, e integrámo-lo naquilo que nós chamamos o nosso programa de educação patrimonial e de arqueologia comunitária, que tem, como podem ver por esta pequena amostra, uma diversidade de atuações, desde os workshops, às visitas guiadas, às iniciativas dirigidas a crianças, exposições, conferências, enfim, toda uma panóplia de atividades o mais diversificada possíveis e que nem sempre são absolutamente centradas no tema clássico da arqueologia. Procuramos tentar comunicar de diversas formas, e o Xarope tornou-se também uma ferramenta de comunicação muito importante para atingir outros objetivos. Permitiu-nos também, desde logo, um envolvimento muito especial, porque com a presença da Andreia nós pudemos pela primeira vez contribuir para o programa cultural na cidade de Beja, para além dos temas da arqueologia, porque aproveitando a presença dela em Beja, em colaboração com o Centro Unesco, situado na cidade de Beja, e da intervenção do nosso amigo André Tomé, o responsável pelo Centro Unesco, foi possível exibir 2 outros documentários, que ela aqui já referiu, um deles com algumas cenas filmadas também em Beja, e permitiu também dar a conhecer este outro trabalho da Andreia, com 2 sessões que organizámos, portanto, fora daquilo que é o habitual do nosso trabalho, mais centrado em temas da arqueologia. O bom relacionamento e a boa promoção que temos tido com a imprensa regional também deu um forte impulso para destacar o trabalho que a Andreia estava a fazer. Permitiu não só chamar a atenção para o documentário, como também promover o projeto, como foi aqui um exemplo de um excerto de uma entrevista a um dos jornais locais. E claro que depois de todo o trabalho feito e há um período de espera que nos pareceu demasiado longo, houve uma série de peripécias que puseram em causa mesmo a estreia deste documentário em Beja. Não estava muito fácil conseguir o apoio da Câmara para podermos fazer a estreia em Beja. Não fazia sentido ser de outra forma, como é óbvio, mas a dado momento já estávamos à procura de outras soluções, e foi mais uma vez a intervenção do nosso capitão, Rui Gaibino, que serviu aqui mais uma vez de ponte com a Câmara Municipal de Beja, articulou com os responsáveis políticos da Câmara a estreia onde tinha que ser, em Beja, e na sua sala mais nobre, no Cineteatro Pax Júlia. Foi já num momento de fim de época deste equipamento, mas ainda foi possível fazer aí a estreia com uma boa moldura humana. Tivemos cerca de 200 pessoas neste dia, e concretizou-se este grande objetivo de assinalar a estreia do Xarope em Beja. Claro que naturalmente associámos com todos os meios de promoção que tínhamos ao nosso alcance. E daí não quisemos ficar pela estreia como sendo um ponto de chegada. Obviamente que teríamos que potenciar o máximo das ligações criadas durante a realização deste documentário, e era ponto assente que tínhamos que conseguir fazer a exibição em Mombeja, na aldeia que nos acolhe no projeto e que acolheu também este documentário, e fizemos uma sessão quase cinema paraíso no pavilhão da aldeia, com mais de 100 pessoas. Em Mombeja isto é cerca de metade da população total da aldeia, e foi uma atividade inserida também nas Jornadas Europeias do Património, portanto também teve ampla difusão e maior destaque por essa via, e ficou associada a esta programação que é de nível europeu, e portanto conseguimos de facto levar a estreia, uma nova exibição, aliás, até Mombeja. Tentámos ainda exibir o filme em diversas ocasiões, quer com propostas para festivais,
quer com algumas iniciativas, alguns eventos que nós queríamos criar em volta do Xaroco, não nos limitarmos à exibição do filme, mas criar um evento à sua volta. Conseguimos concretizar um deles com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Beja, em que criámos uma iniciativa que se chamou Arqueologia em Comunidade, que contou não só com uma conferência do Eduardo Porfírio, do meu colega, com um debate animado sobre este assunto, como também foi possível juntar os participantes à mesa para um jantar comunitário e terminando depois com a exibição do filme do Xaroco, abrilhantada também por uma atuação do Grupo Coral de Monbeja, que não participando diretamente no filme, é o outro grupo, os Cantadores do Desassossego, que a Andréia referiu, associaram-se à promoção das nossas iniciativas sobre o Xaroco desde o primeiro momento, até porque é a sua terra que está lá representada e, portanto, também aproveito para lhes deixar aqui o agradecimento por esta associação desde logo fizeram. De facto, muitas das iniciativas que tentámos desenvolver não tiveram sucesso, muitas vezes por falhas nossas, por incapacidades nossas, outras vezes por coisas que não conseguimos controlar, mas para nossa surpresa, e passado já algum tempo de termos parado com as tentativas de continuar a exibir o Xaroco associado a determinados eventos de divulgação, somos surpreendidos com propostas como esta, que partiu do Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, um museu em Braga, com quem desenvolvemos uma parceria, um protocolo de colaboração desde há uns anos para o estudo de materiais arqueológicos provenientes dos nossos trabalhos, e o Museu Dom Diogo de Sousa resolveu inserir na programação cultural para a Noite Branca de 2019 a exibição do Xaroco. São daquelas coisas que não se devem a nós, mas que naturalmente nos agrada e que partilhamos também. Outra das formas de divulgar o Xaroco para além da exibição direta, que era algo que não podíamos fazer de forma continuada, foram algumas sessões de conferências onde o Xaroco foi o tema central. Desde logo uma conferência que a própria Andréia fez na Universidade de Roma, no Departamento de Arquitetura, onde abordou especificamente as temáticas que aborda no documentário, e também em algo mais dentro da nossa área, umas jornadas internacionais de arqueologia comunitária, jornadas Fazer com Todos, que foram realizadas em abril do ano passado no Museu do Coa, em Vila Nova de Foz Coa, onde o Eduardo pôde apresentar uma comunicação onde o Xaroco foi usado mesmo como uma metáfora da divulgação do nosso programa de divulgação junto da comunidade local. Noutras ocasiões, o Xaroco, não sendo o tema central das múltiplas conferências que fazemos, mas acaba por estar sempre inserido ou ser sempre referido na parte do programa de divulgação ou de educação patrimonial. É um elemento bastante importante pelo alcance e pela abrangência de públicos que nos permitiu, com os novos discursos também que escapa um pouco àquilo que é o nosso discurso habitual de comunicação, de divulgação, e portanto mesmo em muitas outras ocasiões onde fazemos apresentações dedicadas ao tema da divulgação patrimonial, o Xaroco acaba por estar referido entre os vários exemplos e com um destaque muito próprio. Ora, eu como disse, esta apresentação ia ser muito rápida, apesar de agora estar bloqueado o ecrã. Bem. Cá está, pronto, finalizo da mesma forma que a Andréia, com a mesma imagem. De facto, faltam aqui outros elementos, obviamente, a quem gostaríamos de agradecer por todo o apoio e por se terem juntado a nós nesta aventura, mas para deixar aqui também o nosso agradecimento muito direto à Andréia pelo seu interesse nisto, pela sua criatividade, pelo seu envolvimento, e esteja ele onde estiver, ao Rui Gaibino pela forma como permitiu que tudo isto acontecesse. E sendo assim, daqui da parte das apresentações, julgo que estamos terminados e agora seria a altura de podermos abrir aqui os microfones. Vou só partilhar aqui a tela. E pronto, quem quiser intervir.
comentários, questões. Ninguém se quer chegar à frente. André, acho que vais ter que ser tu a desbloquear aqui o gelo. Não entendi. Tens que ser tu a desbloquear o gelo que ninguém quer falar. ¿Hacemos preguntas a la inversa? No, me parece bonito, pero no, con los problemas un poco técnicos, me parece que puedes armar un reel de los behind the scenes y te lo mando, que es un video donde tenemos como todas las cosas que no se vieron, para que también lo colguemos ahí, porque yo creo que cuando se habla de detrás de cámaras, son dos cosas, ¿no? En este momento hablamos de cuáles fueron las intenciones un poco lógicas, un poco el recorrido del documental, pero lo otro es ver en acción todas las cosas que pasaron, y fueron muchas cosas divertidas, pero es algo que te voy a montar y lo mando para ponerlo en otro video, ¿vale? Vale. Então, ninguém... ¿Qué van a preguntar? No, no hay preguntas. Yo creo que lo importante es ver el documental, y cuando se vea el documental es que salen las preguntas. Y pues un nuevo brindis por Rui. Espero que esta tarde se encuentren allá en Bella, se tomen unas copas y nos acordemos de... Eu aproveito para acrescentar uma coisa. Tínhamos mais uma vez previsto fazer uma nova exibição do Xaroco hoje, à noite, para servir também um pouco para juntarmos alguns amigos do Rui e lembrá-lo. Tínhamos planeado fazer isto nos Infantes, no bar que também foi cenário no Xaroco. Infelizmente, por causa destas restrições do Covid-19, não é fácil organizar eventos, mas nós não ficámos a saber se é fácil ou difícil, porque por isso simplesmente não nos deram resposta e portanto não podemos organizar a exibição do Xaroco como tínhamos previsto. Como não somos de ficar parados, resolvemos à mesma hora que estava prevista a exibição do Xaroco, aqueles que tiverem em Beja e se quiserem juntar, para fazermos um brinde nos Infantes ao Rui. Portanto, fica dado o mote. Sí, hablando del... ¡Muri! Alô, Andréia. ¿Qué tal? Muy bien, tu presentación. Me ha gustado cómo la has estructurado. Muy bien. Me ha gustado la manera como estaba dibujada y cómo he llegado a comprender algunas cosas después de ahí. Porque, mira, una cuestión que a mí también desde siempre me ha hecho cuestionar es la cuestión de los refugiados. Siempre me puso a pensar, pero ¿cómo conectas las dos cosas? Y mira, pues ainda hoy estaba leyendo un libro de arqueología y aún se hablaba que por veces cuando las invasiones han marcado mucho el discurso arqueológico, ¿no? Y que por veces hablamos de invasiones y muchas veces podemos estar pensando que son más oleadas de refugiados. Y de ahí por veces pero ese tema para mí ha sido polémico y no lo entendía, pero pienso que cada vez hace más sentido ahí colado a la peli, al final de la peli. Yo sí tengo una pregunta, pues porque en estos días, sobre todo, digamos, en ese momento que filmamos la película, hablamos de refugiados y hablamos de alguna manera de racismo y de discriminación
por qué es lo que estaba sucediendo en Lampedusa, desde el norte de África, y con toda esta gente que igual siempre está refugiada de la parte del Medio Oriente de África. Y en estos días pues sucedió también que 2 semanas atrás con todos los hechos de Estados Unidos y el COVID, pero en ese momento que hablamos, lo interesante en Xarocco era ver cómo la arqueología nos podía dar elementos o claves para entender la resiliencia frente a procesos de migración. Y ahora yo les pregunto a ustedes como arqueólogos de nuevo, ¿qué puede la arqueología darnos de claves para empezar a vivir esta situación de guerras biológicas, más o menos, de una situación como el COVID? ¿Cómo la ven desde ahí? Más allá de protocolos, de cosas que sucedan, sino desde un punto un poco más de pensamiento arqueológico. Pregunta para los arqueólogos, ahí hay 3. Pues, cuatro por lo menos. Pues ahora, Rafa. Es que es una pregunta complicada. Vamos, Rafa. Es una pregunta complicada porque desde el punto de vista material, identificar una pandemia es difícil, salvo que te encuentres las fosas comunes. A nivel vital, es mejor esta época para afrontar una pandemia que 1348 con la peste negra, que fue aquello sí que ha ido a ser un caos, o 1918 con la gripe española. Es complicado. Al igual que el tema de los refugiados es complicado porque alguien es refugiado tanto en cuanto otra persona se considera propietaria de un terreno, de un territorio. Entonces habría que ver ese tema llevado atrás, hasta qué punto. Pero bueno, sí, a todos, llevas razón, lo conecta a la resiliencia, o sea, la capacidad de resistir y de imponerse a una situación sobrevenida, que es esa es una virtud que cultivamos poco, cultivamos el intelecto, cultivamos el físico, pero la resiliencia es una de las cosas que aún es un concepto un poco nuevo que nos cuesta gestionar y nos cuesta aprender y sobre todo implementar. Creo. No, sí, yo estoy muy curiosa por saber cómo un arqueólogo afronta, sabiendo que a lo largo del devenir humano, durante tantos siglos y siglos han sucedido eventos como estos, tal vez como los del COVID, pero entonces, ¿cómo un arqueólogo se comporta frente a su planeación de vida de acá en adelante, ¿no? Tú hablabas mucho de eso, Rafa, Sí. cuando decías que el arqueólogo está preparado para manejar muchas cosas y que en España no lo veían, que no los aprovechaban. Es verdad, a ver, ante todo, un arqueólogo tiene capacidad multidisciplinar, o sea, simplemente por el hecho de ver muchas cosas, y eso es una cosa que me estoy dando cuenta con la tesis, tengo una capacidad de crítica de muchos datos que no tenía hace 10 años porque no he hecho otros trabajos. La arqueología te da perspectiva. Lo mires como lo mires, te da perspectiva, porque tenemos la visión de ver una excavación no desde el plano del hallazgo, sino desde la parte de arriba de su contexto. Y eso lo extrapolamos a todo lo que hacemos. Por lo menos muchos de los arqueólogos que yo conozco. ¿Qué haremos? Pues el arqueólogo hará eso mismo. Verá la pandemia en su contexto, verá la pandemia en su globalidad y a partir de ahí, bueno, pues se adaptará a lo que tiene delante, porque es lo que al final va a hacer todo el mundo, de una manera o de otra. Para que aquí se mezcla un contenido más emotivo porque, claro, en el rollo de la pandemia está metido la autosupervivencia, la capacidad de desaparecer, la capacidad de esa pequeña incertidumbre de a quién le toca a la China y deja de vivir, a quién no le toca a la China y sobrevive, el que sobrevive y en qué condiciones. Entonces, claro, ya la objetividad se pierde, o el intento de objetividad se pierde en favor de la autosupervivencia, que siempre estará por encima de la objetividad. Vamos, más o menos, creo. No sé si te he respondido más o menos o me he liado. Sí, y es como cuando uno ve un médico, es diferente a cómo se comporta un médico a un ingeniero en estos momentos, ¿no? Porque el médico sabe que es un virus y que entonces se pone esto, se pone lo otro, tal. El arqueólogo, ¿cómo se comporta cuando va al supermercado? O sea, ¿cómo es el día a día? Yo creo que lo asume igual, o como decía Eduardo en algún momento, decía, todos nos vamos a morir.
No, lo asumes igual, porque como la gente no tenemos percepción de nuestra propia, de que vamos a ser finitos o de que podemos morir mañana, bueno, pues aplicas las normas y sigues con tu vida. O sea, resiliencia, te adaptas. Al final te tienes que adaptar. Cualquier organismo se tiene que adaptar. Si de no adaptarte acabas en un pozo o lo que sea, vamos a intentar sobrevivir. Intentemos ser un poco más listos que el Neandertal, aunque sea un poquito. ¿Sabes? Bueno, pues a nivel de sobrevivencia, yo debo confesar que hoy es la primera vez que salgo de la cuarentena, gracias a Ruby. Algo pasó, estoy en la casa en el campo, esta mañana cortaron la luz, el internet, un desastre, y me tocó tomar el auto, que no lo hacía desde hace mucho tiempo, estoy acá desde febrero, marzo, no salía, no ponía un pie afuera. Y ha sido bonito porque me hizo volar, ¿no? All aboard, móntese en la barca y salga. Fue una cosa bonita. Gracias también, Miguel. Y gracias a los joyeros. A mí se me hizo más difícil, los 2 meses de encierro se me han hecho complicados, porque yo suelo descargar mi cabeza yendo a correr. Entonces, en cuanto me quitaron eso, la cosa se me hizo complicada y hubo momentos que, bueno, que ya uno no sabía cómo gestionar su propia cabeza y eso, bueno, uno puede centrarse en cosas, pero si no tiene la manera de decir, bueno, me voy a relajarme a que me dé el aire con 15 kilómetros por delante y ya cuando se me pase, en ese sentido sí se ha agobiado, pero al final decía, bueno, vamos a intentar relativizar, vamos a intentar llevarlo como podamos porque esto tampoco puede ser infinito. Entonces, pues bueno, sí es cierto. Pero por contraparte... ¿Cómo? Que tus rodillas están contentas, la cabeza no, por las rodillas sí. Sí, no, las rodillas me han hecho una placa así de grande. Las rodillas me lo están agradeciendo. Lo que yo suelo gastar la broma es que yo no me he confinado, yo me he confitado, porque además me he comido lo más grande, ¿sabes? Entonces, quieras que no, correr con 3 kilitos más, pues tiende a costar, ¿sabes? No es lo mismo mover 68 que 71, ¿sabes? Se hace un poco complicado. Pero bueno, ya estamos intentando volver a la línea. Sí, confitado completamente. Con el... No sé qué sentido tiene en portugués. En castellano... No, yo lo cambié. ¿Cómo? Es como decorarlo. Sí, eso es. Yo me he confitado. Me he hecho una bolita redonda con el azúcar por fuera, ¿sabes? Es que ha sido duro. Es que ha sido duro. Cualquiera que te diga lo contrario... Pero en eso va la resiliencia del documental. Es decir, si tuviéramos más capacidad de resiliencia, lo habríamos llevado mejor enfrentándonos al yo quiero hacer esto, pero no puedo, pero aceptándolo con una mayor facilidad que como lo hemos hecho, que ha sido pelearnos contra la situación, que es como se suelen enfrentar las cosas. Tú te peleas contra la situación hasta que la propia situación te demuestra que no puedes seguir peleándote contra ella. Entonces, en ese sentido... Sí. Bueno, sí, pero depende, porque... digamos, yo estoy contenta con lo que se sucede en Italia y en Europa en general, en Alemania, porque han salido y Portugal se portó súper bien, hicieron la tarea, se quedaron encerrados y ahora progresivamente están saliendo. Aquí en América, del norte al sur, no se entiende. Aquí han alargado la cuarentena. En Estados Unidos tenemos COVID y esta gente está protestando por las calles, o sea, el sudor y las babas, ¿no? Y está mucho más difícil de tener aquí, sobre todo en Brasil también. Entonces ahí se ve mucho el desarrollo social, sí. Obviamente hay un factor económico porque el que la gente necesita salir a trabajar porque vive el día a día, pero el hacer caso es algo que no tenemos mucho y que esto, como dice un amigo, teníamos mucha basura debajo del tapete. Entonces esto nos ha hecho levantar el tapete y ver el tipo de gentecita que somos. Que está con las luego para mirar ahí, debajo del tapete. Es que esto, esto se estudiará dentro de 100 años seguro como el evento a nivel global que fue capaz de tensionar todos los sistemas sociales y políticos. Donde el sistema social y político tiene una costura,
el COVID se la ha cargado. El COVID ha reventado por ahí. Ha reventado por el sistema económico, ha reventado por el sistema sanitario, ha reventado por aquí, por todos los puntos donde las sociedades hacen agua o tienen remiendos para solventar coyunturalmente las situaciones. Por ejemplo, en España todos los recortes derivados de la crisis del 2008 se ha visto el reflejo ahora. Y eso dentro de 100 años se estudiará como una pandemia que en principio no tenía que haber liado la que lió, pues va a generar la que va a generar. En 1000 años los arqueólogos, ¿y esto qué era? Se llamaba tapabocas, ¿y para qué servía? No era un taparrabos, era un tapabocas. Bueno, más de uno pensará que es un tanga, yo qué sé, que aquí el personal... Dentro de 100 años a saber lo que estaremos diciendo de las mascarillas. Eso debe de dar miedo. Pero sí es cierto que el punto de resiliencia que el documental, como has explicado, ofrece, sí es algo que es un valor más imperecedero. Pero yo pregunto en general así, porque sí me escucho con esa duda de estéticamente si el documental se tornaba un poco pesado para el público por introducir la parte de la balsa, esa parte donde bailan, que están haciendo una alegoría de este éxodo en Grecia. No sé, como espectadores, cómo los quieren. Si alguien quiere hablar de eso. André, eu creio que sim, creio que tens razão, pelo menos nas exibições públicas que fizemos aqui na zona, isso foi notório, que quase parece que o documentário tem duas partes distintas, porque há uma primeira parte, quase metade, muito centrada na parte da arqueologia, no projeto, nos personagens envolvidos no projeto, e nas tradições locais, na aldeia, na entrevista com várias pessoas, com vários aspectos da vida diária e da nossa relação com aquela comunidade local. E creio que, por um lado, para quem estava com alguma expectativa que o documentário fosse muito só centrado nisso, essa parte dizia-lhes mais respeito, havia uma ligação afetiva mais direta. E a segunda parte, eu falo em partes porque foi esta a interpretação que vi de muita gente. A segunda parte, a partir do momento em que entra este tema dos refugiados, das migrações, desta eterna busca, etc., outros públicos se calhar compreenderam, encaixaram essa ligação e gostaram bastante, mas acho que havia literalmente uma divisão na forma como as pessoas se relacionavam com o documentário. Aquela parte que lhes dizia mais diretamente respeito, que se reconheciam, acompanhavam com mais interesse. A outra parte, quando entrou o tema dos refugiados, acho que tinham alguma dificuldade em relacioná-los, não era em entender, era em relacionar os dois momentos. Portanto, acho que isto também obviamente depende muito do público, não posso falar pelas reações de todas as pessoas, não é? Mas nas exibições que fizemos, creio que notei bastante isso. Atenções diferenciadas para ambos os temas. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que estábamos discutiendo ahorita con Rafa, y es a nivel de quién somos como sociedad. Siempre he pensado que en Europa de todos modos hay un pensamiento más avanzado en algunas cosas por el hecho de que ustedes han pasado por 2 guerras mundiales, el cual ha sido una razón para que ustedes hayan quedado arrasados como civilización y han sabido lo que es el hambre, han sabido, digamos, muchos de los ancestros de ustedes estuvieron en la guerra. Cuando empezó toda la pandemia en Italia, recuerdo que había amigos que decían, a ver, a nuestros abuelos les pidieron quedarse en casa. No, a nuestros abuelos les pidieron andar a la guerra. A nosotros solamente nos están pidiendo que nos estemos en la casa. Eso como un lado. Como segundo factor está la parte climática también, porque ustedes tienen estaciones. Acá solamente Chile y Argentina, y luego de México para arriba en Estados Unidos y Canadá tienen estaciones, pero nosotros no. Entonces eso significa que nosotros no estamos preparados para enfrentar, se acabó la comida, estamos en invierno, hace frío, tenemos que prepararnos. Entonces toda esa falta de preparación cultural y social creo que se refleja cuando suceden este tipo de cosas. Entonces las personas no entienden otros
otros puntos de vista con esas personas que yo discutía durante la edición, que me decían, no tienes que hablar de esto, entendían un poco el peso que existe en el Mediterráneo por esta cantidad de naufragios. Por más que lo veían en los noticieros o la gente en Estados Unidos en CNN o lo que fuera, no logran entender el que ustedes realmente, cuando van a la playa, en Algarve, cuando la gente está en Italia, por Pantelleria, por Lampedusa, es muy latente ver eso, esa transhumancia, porque lo viven porque ustedes son del Mediterráneo. Entonces, en ese momento entendí que era una discusión que no tenía mucho punto ni mucho sentido en países donde lo más cercano son los balseros de Cuba, que en algún momento salían en botes hacia la Florida, hacia Miami. Eso es lo máximo. O lo que nosotros sufrimos en este momento con los venezolanos, que yo no lo he visto porque yo llegué aquí al país hace unos meses y nos cerraron, así que no pude ver, pero es un éxodo gigantesco de gente que está viniendo desde Venezuela y que en el momento en que entramos en crisis, les tocó devolverse otra vez para Venezuela y ya no los están dejando entrar. Entonces, eso es paralelo, pero no es algo que cale en el imaginario colectivo como para que ellos puedan entender cosas como el Mediterráneo y todas las dinámicas que suceden allá, porque es muy complejo. Andréia, eu até diria, se fosse hoje, e o documentário foi filmado em 2017, a apreciação já ia ser muito diferente porque as coisas também mudaram muito aqui. Em 2017 estava-se a surgir o acolhimento de refugiados também aqui em Portugal e eram pouco expressivos numericamente e aqui na região de Beja eram muito poucos os casos. Não havia um grande conhecimento das pessoas em geral sobre o tema, na minha opinião. Mas hoje em dia está muito mais presente um outro fenómeno que é o das migrações por fatores económicos. Hoje em dia, aqui neste território, por causa de uma coisa que já é abordada no filme, e que falaste há pouco, do aumento dos olivais, do trabalho sazonal que isso acarreta, que é feito sobretudo por migrantes, por trabalhadores vindos de países que não eram habituais ver aqui, do Bangladesh, ao Paquistão, à Índia, ao Nepal, e que de repente passaram a ser comunidades muito presentes aqui, mas que estão de passagem. São literalmente migrantes. Esse fenómeno em 2017 já existia, já estava a começar a surgir em forte, mas hoje em dia faz parte da realidade do cotidiano desta região. Portanto, creio que hoje, se o filme fosse estreado hoje, a reação a essa parte do documentário seria muito diferente do que foi há 3 anos. As coisas também mudam bastante rapidamente. Licinha. Eu estou, não sei o que dizer, ainda estou muito por fora disto tudo. O filme vi-o rapidamente, mas não... um bocado em diagonal, diria, se fosse um livro, porque não tinha a disponibilidade toda, vi-o há 2 ou 3 dias, quando recebi o link, e depois procurei algumas coisas no site sobre o projeto, e já te tenho ouvido a ti falar do documentário, e agora vi o documentário. E, portanto, estou para aqui a pensar muitas coisas, mas não é fácil articular um pensamento. Aquilo que me aparece principalmente, aquilo que acho que sinto, é que quer o filme e até esta apresentação do filme me aparecem como uma arqueologia da aldeia, como se a cineasta foi fazer arqueologia sobre a vida daquela aldeia, foi conhecer as pessoas da aldeia, os processos, as tradições, os momentos de encontro. Portanto, é aí que eu vejo muito a ligação entre a arqueologia e o espaço que aqui está, o espaço social. Confesso que em relação àquilo que o projeto faz para além
digamos, aquilo que especificamente faz da arqueologia, que não a arqueologia do social ou a vida comunitária, tenho mais dificuldade em ficar com isso presente. Parece-me que eu perdi um pouco, mas eu não posso dizer que isso se perca no filme, porque, como digo, eu vi o filme em más condições. Queria o ver antes de hoje, mas não tinha tempo. Não tinha, nestes 2 dias, não tinha tempo para parar e estar ali um tempo parada só a olhar para o filme, portanto fui-o vendo enquanto estava a fazer outras coisas manuais. De resto não sei, tenho muita curiosidade em conhecer as pessoas. Me causa curiosidad tu visión, porque tú has estado de alguna manera muy cercana a África. De África viene todo ese movimiento de éxodo, ¿no? Y tú los conoces en su sitio, y en su sitio también son muy empoderados de su territorio, pero no desde el punto de vista arqueológico. Entonces, no sé, como comparativamente el Mediterráneo y África, ¿cómo ves el rol del arqueólogo y lo que pueda darle al territorio a nivel social? Desculpa, é só para avisar que um dos protagonistas do filme só entrou agora. O Alexandre. Ele ainda está a ligar. Ainda não está a ouvir. Alexandre, consegues-me ouvir? Ainda não. Ainda se está a ligar. O Alexandre contribuiu com a banda sonora e a presença dele também. Ya ves. Está con dificultad de ligar. Me da lástima no poder, porque veo gente tan bonita que no los veía hace rato y son, de verdad que este ruedo de amigos alrededor de temas que nos interesan y de personas que nos interesan es lindo, pero no tengo vino ni cerveza porque no estoy en mi casa. Me tocó salir de mi casa y... Alexandre já está em linha. Já estás a ouvir, Alexandre? Y no puedo manejar porque es prohibido conducir y si me para la policía, me espera llegar a la casa. Pero en la casa les mando foto. Me falta la Sagres, essa é mais rica. O el vino português. Alexandre, já consegues ouvir? Aí está, Alexandre. Está com dificuldades de ligar. Já aparece. Alexandre, já consegues ouvir? Espera que estás com o micro. Espera. Prende o microfone. Já está. Agora já estou cá. Bem-vindo. Olá, eu estou no telemóvel e então demorei um bocadinho mais, está bem? Olha, depois vais ter que ver no YouTube, porque entraste mesmo no final. Boa, nunca é tarde. Nunca é tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Podes fazer o genérico. Espero que esteja tudo bem com vocês, Andreia. Também espero que esteja bem. O resto do pessoal, olá, desculpem lá, eu estava aqui à procura do som. Estávamos esperando, onde está a guitarra? É verdade, pá. Demorei um bocadinho, estou sem computador e então consegui agora mais tarde ligar-me. Espero que tenha corrido tudo bem e que esteja tudo bem convosco. Está tudo. Eu estava a informar, Alexandre, como não entraste no início, nós já fizemos as apresentações, estávamos um pouco aqui na conversa sobre o filme, mas que depois esta sessão está a ser gravada e vai ficar disponível no YouTube do Projeto Outeiro do Circo. Está bem, fixe, porra. E a tua guitarra não é muitas fotografias. O quê? A tua guitarra apareceu em muitas fotografias nas apresentações. A vermelha. Sim, a guitarra vermelha. O Rui e tudo. O Rui. Muy fotogénica. ¿Has vuelto a trabajar con bandas sonoras? Sim, gosto muito de trabalhar com bandas sonoras, gosto muito. Vamos fazer outra. Temos que fazer outra, sim. E se precisares é muito de músicas, não há problema. Está bem? Qué lindo. Bueno, ¿y la cerveza dónde está, Alexandre? A cerveja? Queres uma cerveja? Eu vou buscar uma cerveja, espera aí, eu vou buscar uma cerveja. Até já, vou buscar uma cerveja.
Bom, pegando no que a Luísa estava a transmitir, nenhum de nós acharia que o documentário da Andrea era uma biografia do projeto. Não, nunca foi esse o objetivo. Aliás, ela foi muito clara desde o início e nem nós, obviamente, quisemos impor nada disso. Tanto que os primeiros momentos, a Andrea até chegou a Beja, se não estou em erro, quase 2 semanas antes de nós iniciarmos as escavações, que são sempre durante o mês de agosto, e foram ali uns primeiros tempos de aperceber-se in loco de tudo. Foram muitas horas de conversa, lá está, foram muitos jantares feitos pelo Rui Gaibino na casa dele, em muitos encontros para nos reunirmos, para discutir, para ir formalizando a ideia, porque não existia um guião completamente definido e rígido no dia que a Andrea chegou. E ela também tinha, ela pode falar melhor disso, uma determinada visão de aspectos que queria abordar e encaixou-os perfeitamente no filme. Portanto, o filme, o documentário, não é um retrato, nem poderia ser um retrato do que é o projeto e desta ligação toda com a aldeia. Está lá muito presente, como eu digo, na primeira parte está muito vincado, muito presente a relação que há com a comunidade mais próxima, mas não é, nesse sentido, o tal documentário clássico que faz a biografia, a história toda de vida deste projeto desde 2008. Até porque temos que ver também quais foram as condições em que isto foi realizado. A Andrea teve um mês presente e as filmagens, se não estou em erro, Andrea, foram durante 3 semanas, não é? Uma parte no Outeiro do Circo, mas com o Eduardo a transportá-la para N pontos do território, da Arrábida, a Grândola, a Mina de São Domingos, a Beja, em vários sítios. Foi uma corrida contra o tempo, portanto foi tudo filmado em 3 semanas, fora as tais cenas adicionais de outras regiões que ela incorporou, mas o trabalho no terreno foi todo muito rápido. Foram 2 semanas para definir bem o que é que se queria fazer. Como ela ali mostrou, não havia um título, e o título é que daria um bocadinho o mote ao que iria ser. O título lembro muito bem que foi definido numa conversa à mesa de um café, em que ela nos pergunta qual é a coisa mais presente no Outeiro do Circo. Um som, uma imagem, um objeto, qualquer coisa que desse significado. E foi quando nos lembrámos, se calhar, aquilo que era o mais presente, porque por vezes nem nos apercebemos, mas está lá todos os dias, era o vento. O vento todas as manhãs nos cumprimentava e todos os fins de tarde, e que era algo ali muito, muito notório. E a partir daí, enfim, deu-se este caminho. Sí, sí. Y fue un tema muy musical, por eso fueron importantísimos Alexander y los cantadores también. Porque siendo el viento una cosa invisible y la música una cosa invisible, es algo que de todos modos entra muy bien en el territorio sin cansar, ¿no? No creo o sea, yo creo que eso le ayuda a dar ligereza un poco al tema para no hacerlo, como tú dices, absolutamente científico y aburrido, porque yo creo que lo más importante es hacer algo con lo que te gusta, que lo haces con la gente que te gusta, que te diviertes, y la acogida fue fantástica. Como dices, Eduardo fue el otro partner in crime, muchas carreteras. De hecho, la escena final que ven con Ruby así con el pelo fue una de esas noches en una carretera filmando, veníamos, ya no me acuerdo de dónde, y paramos porque era muy sugestiva la imagen, ¿no? Entonces, o sea, sin gente tan desenvuelta, y yo creo que una de las cosas más lindas es que toda la troupe en sí era muy resiliente. Se le medían a lo que fuera, a la hora que fuera. Alexander con su guitarra súper querida, que era lindísima, cuidándola, y nosotros por allá llevándole una cantidad de piedras y polvo y mugre, y camina para acá y camina para allá. Pero era gente que estaba, como decimos en Colombia, para las que sea, ¿no? Y eso es lo que uno encuentra mucho más virtuoso cuando trabaja con una troupe, porque cuando trabajas a nivel de estudio, cuando trabajas ya a nivel formal en televisión, o cuando trabajas con otro tipo de expectativas, encuentras muchas más dificultades por la gente. Hay otros discursos en la cabeza de las personas a nivel de producción. Entonces yo creo que fue perfecto, como les digo, esas fotos del final en el que estamos todos unidos, yo quedé con muchas ganas, a ver si hacemos otra vez.
Sí, muchísimas saudades de Rui. Eso sí sería duro. Sim. Não nos podemos esquecer também que, para além destas condições que eu estava aqui a referir, isto tudo foi feito enquanto nós estávamos numa escavação arqueológica. Ou melhor, nós estávamos em duas escavações arqueológicas, porque na altura do documentário, e isso também aparece lá refletido, e a Andrea referiu isso na apresentação, nós não estávamos apenas com o projeto no Outeiro do Circo, como também estávamos com outros trabalhos na cidade de Beja, enfim, trabalhos que fazíamos na nossa empresa, portanto que foi um nível de exigência e de cansaço gigantesco. Consegui fazer isto tudo ali em tempo recorde, tínhamos um prazo muito limitado, conseguir estar em todas foi difícil, e foi graças a estas colaborações todas de pessoas como o Alexandre, como os Cantadores de Sossego, tantos outros que participaram e ajudaram. E o mais incrível de tudo é que tudo isto foi um projeto não financiado. A Andrea fez isto porque resolveu meter-se num avião, vir da Colômbia para Portugal, e nós não contámos praticamente com apoios nenhuns para a produção, os nossos próprios meios no local e o voluntarismo de toda esta gente que ajudou y que participó. Y yo creo que esa es otra cosa que frena mucho los proyectos y que lo encuentro mucho en el mundo del cine, y es el presupuesto. Aquí no había presupuesto. No, sí, pero conozco muchos proyectos que se quedan porque yo creo que no hay las suficientes ganas, no sé, yo creo que obviamente es importante, y es importante que la gente sea pagada, ¿no? Que el laboro sea pagado de las personas, pero cuando solamente ese es la meta, pues muchas cosas se quedan en el tintero y no van adelante. Entonces, luego ya fueron apareciendo y me pareció lindísimo también ahí a ver a nuestro capitán logrando que la Cámara de Beja se mostrara, que la UNESCO se mostrara. Solo nos falta que dejen volver a ver la película al aire libre. Outdoor film. En ese sentido, con lo que estáis comentando, esa predisposición, eso es muy del carácter portugués. Eso es muy del carácter portugués. Y es una de las cosas que yo admiro del país, precisamente, y de la gente. Esa predisposición para actuar, bueno, ya vamos a movernos y ya veremos luego cómo gestionamos esto, pero de momento nos movemos. Vamos para adelante. Esa predisposición es algo que yo siempre he apreciado mucho. Luego en persona no se lo diría jamás, pero es una de las cosas que el documental es dentro del documental, pero que refleja el carácter del país, ¿sabes? Yo creo que eso viene de los navegantes, porque no cualquiera dice, Magallanes, que vámonos para la África, demos la vuelta, lleguemos a Goa en India. O sea, viste que Colón, que la reina, que si les daban, o sea, la gente se monta en películas, pero cuando esa capacidad de arranque está mucho en los navegantes, lo ves también en los vikingos, ¿no? Son lindos. Sí, capacidad de... Vamos para adelante y esto ya tomará una dirección, esto ya lo gestionaremos. Tú, vamos a comenzar. Para quem não conhece, convém dizer que o Rafael esteve refugiado em Portugal durante quase um ano. Sí. Sí. Yo soy el refugiado del documental, pero el que no lo pasaba mal, ¿sabes? Literalmente fugiu um ano para Portugal. Sí, recuerdo que Rafael decía, claro, o sea, los latinoamericanos no conocemos nada de vino, por más que los chilenos y los argentinos digan que conocen de vino, no, pues uno llega allá y pues yo sé de vino un poquito por nuestra queridísima amiga que está ahí con nosotros, Ana Vasconcelos, que ya llevaba un vino Porto a Italia, lo llevaba a Milán, y yo empecé a tomar copitas de Oporto que me traía, ¿cómo se llamaba? Ferreira, no era Ferreira, doña, no. Y me lo tomaba un poquitico por la mañana, en ayunas, porque era un buen remedio. Pero bueno, empiezas a educarte. Yo en mucha época estuve abstemia, no tomaba alcohol por muchos años, y cuando llegué a Italia me dijeron, Andrea, pues estás en Italia, ¿cómo no vas a tomar vino? Y yo no tomo vino. Pero Andrea, estamos en Florencia. Y yo, no, yo soy vegetariana, yo no tomo alcohol. Entonces le dije, ¿tiene jugo? ¿Tiene zumo de uva? Me dijeron, sí, se llama vino. Y entonces ahí empezamos pues empecé a tomar y a conocer un poco, y cuando conozco a Rafa, que Rafa es español, y ellos tienen un buen vino también, Rafa decía, yo no conozco de buen vino, a mí dame el dinero de una botella cara y cualquier vino,
la diferencia. Sí, Nos esa divertimos frase, mucho. esa O sea, frase si muy hubiera bien, hecho sí. una presentación solo de los behind the scenes en película, pues habría sido muy divertido. Les voy a enviar, como les digo, eso, pero se habrían perdido un poco los porqués de cómo llegamos al documental a nivel teórico, si quieren. De todas maneras, yo creo que el gran valor del documental es no ser un documental arqueológico al uso, que al final el yacimiento es un pretexto para conocer una región, para conocer el yacimiento y para integrar en algo más grande el propio yacimiento. Al final es la perspectiva, que puede ser el gran valor del documental, la perspectiva que te va a dar sobre un montón de cosas. Es que yo estoy obsesionado con la perspectiva, porque siempre creo que tengo poca perspectiva con respecto a lo que estoy viendo, entonces por eso no lo entiendo. Entonces, yo siempre estoy obsesionado con intentar ver las cosas en su conjunto, lo cual me genera tremendos problemas. Pero bueno, entonces yo creo que el valor del documental es eso. Al final dice, bueno, se hace arqueología de Montbella. Sí. ¿Se hace arqueología del yacimiento? Sí. ¿Del viento que lo vertebra? ¿De los refugiados? Sí, porque al final de alguna manera todo está conectado. Y es el conjunto lo que te va a dar una visión global de lo que hay, independientemente de que sea un yacimiento o sea una barca con un esto. Al final todo el mundo es refugiado en alguna parte. Si no es un refugiado de sus ideas, será refugiado de su país. Si no, el concepto de refugiado puede ser... Sí, ahora independientemente del refugiado económico es mucho más jodido, pero al final... Hace años era el exiliado, ¿no? Anoche escuchaba un poco a Cortázar, a Julio Cortázar, y hablaba de eso. En este momento era el exilio. Yo creo que ahora cambiamos de palabras, pero simplemente estamos hablando de lo mismo. De todos modos, sí, yo sí admiro muchísimo el trabajo de Uteiro y el trabajo de Eduardo y Rafa, porque de otro tipo de arqueólogos que he conocido de otras excavaciones, obviamente mucho más grandes, como en Éfeso, lo que encuentras en Turquía o en Grecia, la perspectiva es un poco más egoísta de alguna manera porque sellan muchos secretos, ¿no? Y no sé en qué momento sea pertinente desvelarlos. Eso me gusta mucho de la apertura portuguesa, ¿no? Son muchos más tranquilos y están más dispuestos a compartir. Digamos, acá, a otro nivel, pero en eso de la información, nosotros tenemos unos indígenas que se llaman los Cogis, los arhuacos, y una vez un indígena Cogi del descongelamiento de los polos. Ese perro yo lo conozco, Luisa. No. Não foi, Não, foi o Alexandre. não é o meu. O Alexandre. Hablando del descongelamiento de los polos, el indígena decía, ¿y cuál es el problema? Estamos en un momento en el que la humanidad está viendo que está necesitando información y el agua es información. El hielo ha congelado esa información y en este momento se está soltando esa información. Entonces, pues bueno, yo encontré que Miguel y Eduardo sueltan la información sin problema y eso hizo que el proyecto fuera mucho más redondo y mucho más generoso. De hecho, de las personas que están allá, Luisa, Ana Vasconcelos, son personas supremamente generosas y eso es algo muy particular de ellos. Sí. Essa é uma Bueno, yo me voy por mi cerveza. Essa é uma característica também deste projeto, é tornar público todos os momentos, toda a sua história. Não só tornar público, como usá-lo como fator de divulgação. Nós sempre dissemos isso, não estamos ali a esconder nada, muito pelo contrário, o nosso objetivo é produzir conhecimento e transmiti-lo, portanto todos os aspectos da vida do projeto, desde as coisas mais técnicas, como os apoios que recebemos, às iniciativas que desenvolvemos, queremos que elas sejam do conhecimento público. Essa comparação com outras realidades arqueológicas que a Andrea referiu, estão muitas vezes inseridas num sistema, para começar, muito diretamente relacionado com o turismo e depois extremamente competitivo. Nós não temos a pressão nem de um lado nem do outro, como somos pobrecitos, podemos hacerlo. La virtud de la pobreza, ¿no? Otra cosa importante
importante de ustedes de todos modos y que les agradezco es ese seguimiento tan serio, porque Miguel puede ser muy divertido, Eduardo es una belleza, pero cuando trabajan seriamente lo hacen muy bien y el nivel de divulgación que ha tenido el documental gracias a ustedes es algo que es muy relevante, sobre todo para un trabajo fílmico, porque, digamos, con el trabajo que hice en Nepal, en el Everest, era un momento de emergencia, era un momento de terremoto por allá, y todos los interlocutores con los que estuve en contacto quedaron un poco perdidos en los Himalayas, ¿no? Entonces, pues se mostró en otros lugares el documental, pero no se pudo tener ese contacto estrecho con el making of y con las personas que participaron. Entonces también es algo que les agradezco muchísimo, esa seriedad en la divulgación, y yo creo que y espero que el documental sirva para crear interés y para generar toda esa comunicación que ustedes quieren alrededor de su proyecto. Não, isso tem acontecido. Bueno, tengo solo que escoger si vino o cerveza en mi casa. Cuando regrese, si no me para la policía. Alexandre. Ela estava à procura de Sagres, Alexandre. Legal. Yes. Bom, olha, eu não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa, porque já estamos com algum tempo de gravação, já com mais de 1h30. Não sei se querem dizer mais alguma coisa antes de fecharmos esta sessão. Eu gostava de dizer uma coisa, Miguel. Posso? Agora só. Ah! É dedicado a todos vocês e ao nosso amigo Rui Gabi. Está bem? Bem. Eu gostava de dizer só qualquer coisa, já fui convidada com muito prazer e gostei muito de partilhar este momento de memória, no fundo, de memórias, de várias memórias, não é? Muito bom e muito engraçado e muito saudável. O trabalho da Andreia é um trabalho muito rico, muito criativo, não é? A mim fascina-me de facto, e aquilo que me fascina no trabalho dela é sempre a questão da criatividade, a questão da maneira como ela conjuga as coisas e que vai buscar as coisas, e a riqueza é sempre tão grande, tão grande, tão grande, que às tantas depois se percebe de facto que essas observações que foram feitas e que têm sido feitas são todas muito pertinentes, no fundo, mas é porque a consistência, a riqueza, e pronto, e é sempre um trabalho muito bonito também, que, não é? Que para mim é muito, muito, muito importante essa conquista pela imagem visual, não é? E por isso eu gostaria de perceber e de esperar como é que nós podemos ter mais destas experiências, não é? Porque acho que é extremamente importante. Eu revejo imensa coisa daquele filme e apetece dizer assim, então mas bora lá abrir mais portas, ver mais coisas, não é? E é isso, e agradecer-vos a todos este momento, foi muito bonito. Esas são palavras de amor. Mas olha, André, quanto a este abrir de portas, também convém aqui referirmos, creio que algumas pessoas tinham conhecimento disto, que na altura em que tu estavas em Itália era exatamente o Rui Gaibino que aqui em Beja, através do Centro Unesco, estava a tentar arranjar um projeto de residência artística para um novo projeto. Não se chegou a desenvolver, infelizmente, mas mais uma vez lá está ele sempre presente em todos os momentos. Creo que ustedes dos podrían también tener una conversación, Ana Vasconcelos y Miguel, porque Ana está muy en el sector de la creatividad y de la educación a través del diseño, y bueno, el camino es largo. Fica a dica. Okay. Vamos pensar nisso. Muito bem. Vamos sempre à disposição para novas oportunidades que surjam. Ok, é bom saber, vamos explorar isso. Bem que a parte da visão artística do projeto é mais aí com o meu colega do lado, com o Eduardo, que aparece aí no ecrã como sendo a Sandra, mas não, é o Eduardo,
essa visão artística é mais a ele que lhe compete. Ele é que teve a ideia de chegar a Mombeja e, para além do projeto de arqueologia, conseguir fazer intervenção artística. Claro que conseguimos fazer episodicamente algumas coisas engraçadas, que não sendo a nossa área, não devemos ser nós a trabalhá-la. Queremos é que as pessoas sintam o conforto de poder trabalhar connosco e explorarem essas vertentes. Mas recordo, por exemplo, um workshop de cerâmica, enfim, era algo de arqueologia experimental, mas que envolveu uma série de artistas plásticos numa experiência de arqueologia que depois cada um tirou o proveito que entendeu nas suas áreas de trabalho. Foi muito nesse sentido que também é o nosso papel ali, poder auxiliar no abrir de portas para outras formas de comunicação. Sim, era isso, partindo dos materiais, partindo dos artefactos, criar a partir daí, criar espaços de diálogo e de produção, e foi um bocado por aí que esse espírito guiou muitas das nossas iniciativas. Mesmo naquelas onde se calhar não, tipo, sei lá, aqueles ateliês com os miúdos, pá, daqueles do ATL, mesmo com aqueles escudos com aquelas formas de bolos, pá, pá, isso é meter as mãos, pegar nas pessoas, pegar nos materiais e a partir daí produzir, sai sempre qualquer coisa, produzir qualquer coisa. Às vezes sai música, às vezes sai ideias, de qualquer maneira resulta sempre qualquer coisa quando as pessoas pegam nos materiais e se juntam em grupo. Acho que era um bocado isso. Basicamente, muito simplesmente era isto. E como dizia André, que falta nos faz o Rui Gaibino, que estava sempre com provocações para tudo e mais alguma coisa, fosse no nosso projeto, fosse aí noutros aspectos, estava sempre a desafiar-nos. Hace mucha falta en los tiempos de COVID, porque sería sarcástico. Também, sarcasmo também teria aí. Hace mucha falta, me gustaría tener un... ¿Qué diría? Wow. Se calhar... Queria também só dizer, posso dizer mais alguma coisa só muito rápido? Era só acentuar que esse lado, esse aspecto eu diria quase esse lado afetivo, quase amoroso das pessoas com o projeto e das pessoas entre si, e do projeto com a aldeia e a presença do Rui e a importância dele. Esse é um lado, de facto, que aparece muito, muito importante e que o filme e que o documentário transmitem muito bem. E que eu acho que é também uma das grandes mais-valias desta forma de fazer e desta forma de trabalhar da Andréia. Acho que transmite, de facto, essa vivência emocional positiva muito bem. Obrigado, Luísa. Bom, Andréia, queres fazer o encerramento? No más encerramientos. No más encerramientos. Bom, então faço as despedidas mais uma vez, para os que não ouviram desde o início, tendo em conta que, para além do Charoco, também estávamos aqui a aproveitar para recordar o Rui Gaibino neste dia que faz um ano do seu falecimento. Fica aqui o mote para quem quiser. Alexandre, isto é mais para ti. A partir das 10 da noite vamos fazer um brinde ao Rui Gaibino nos Infantes. Às 10. Hoje? Okay. É hoje? É isso? Mais logo. É hoje? Eu não sabia dessa parte. Não sabia. Mais logo. Nós éramos com um copo na mão, às 10. Ou seja, 3 horas. Combinado um copo de vinho branco às 10 da noite. Para todos os que quiserem aderir, mesmo que não estejam presentes fisicamente, podem erguer o copo. Mais uma vez, obrigado a todos pela participação. Estas sessões do projeto O Ter do Circo vão continuar já no próximo domingo com temas também um bocadinho fora da caixa. Vamos falar de caminhadas, de um projeto de caminhadas que organizámos há uns anos atrás, que se chamou 12 lugares, 12 meses, 12 histórias e que faz parte da nossa programação das Jornadas Europeias de Arqueologia que se celebram agora nos dias 19 a 21 deste mês. E vamos aproveitar para discutir um pouco de formas de divulgação alternativas a partir da arqueologia. Ficam desde já convidados, se quiserem participar, domingo às 6 da tarde, no mesmo horário da sessão de hoje. Os links estão disponíveis no nosso blog e no nosso Facebook.
e um abraço e um beijo a todos. E muito obrigado Tengo mais uma una vez. idea para eso. Miguel, tenemos que hablar que tengo una idea para eso. Então vá. Sí. Podem Mejor ser dicho, desligando que é para eu falar com a Andrea.